El Eterno les bendiga, amados hermanos. Quiero que hablemos de el siervo de Isaías 49. En esta ocasión voy a tocar el verso 5, 6. Y les hablaba anteriormente de que muchos creen que aquí está hablando del profeta Isaías. Otros creen que habla pues de Israel. Pero estamos mirando que habla de Yeshua y que hay que prestarle mucha atención porque aquí está hablando del plan de salvación, de lo que Yeshua vino a hacer y lo cual se ha mal interpretado por siglos. Entonces aquí vamos a mirar cuál es el plan y para qué vino Yeshua. En el versos 5 y 6 le voy a leer, dice, ahora pues, dice Elohim, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Recuerden que en el primer verso dice que Elohim lo llamó desde el vientre para ser su siervo. Entonces, aquí vemos que repite lo mismo. Entonces, ¿cuál es la misión del siervo? Siervo es aquel que le sirve, aquel que viene a hacer la voluntad de su amo. Pues aquí dice, para hacer volver a él. Si leemos con cuidado, dice que Yeshua, el siervo, es evidente que no puede estar hablando de Isaías porque Isaías no hizo volver a Jacob y Jacob no va a hacer volver a Jacob. Entonces, Jacob en el tiempo de Isaías, que son las tribus, son divididas y esparcidas. Entonces no está hablando de que ellos regresan, al contrario. El juicio que se le da y las palabras que se le da a Isaías era de destrucción, de división y de romper el reino. Porque cuando él se envía, él pregunta que hasta cuándo él iba a predicar. Él se le dijo hasta que ya no quede nada, hasta que todo quede asolado. Y aún así le dice, pero habrá un remanente al final. Entonces, vemos aquí que no es Isaías y tampoco Jacob o Israel puede hacer volver a Israel. Es evidente que Yeshua en el poder, haciendo la voluntad del Eterno, Él les hace volver. Entonces, a Jacob, ¿a quién? A él. ¿Quién es él? A Elohim. O sea, Elohim escoge, el siervo lo envía para hacerle volver, reconciliar a Jacob. ¿Quién es Jacob? Las 12 tribus, incluyendo Efraín, multitud de pueblos y naciones. Entonces, y también dice aquí, para congregarle, congregación de santos, a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Adonai, y el Elohim mío será mi fuerza. El Hijo en que se complace, Yeshua, estimado y amado, amado para él, despreciado de los hombres, pero amado para Elohim. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Elohim va a ser amado por Elohim y aborrecido por los hombres. Y recuerden que Yeshua dijo, si ustedes lo odian y lo aborrecen, recuerden que a mí me odiaron primero. Pero ante los ojos de Elohim, aquel que hace su voluntad es estimado, es amado. Entonces, luego dice el verso 6, yo luego se lo voy a analizar todo, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar el tabernáculo caído de David, levantar las tribus de Jacob. Aquí vuelve, especifica y aclara. Y para que restaures el remanente de Israel. Restaurar, recuperar, restablecer, reconciliar, hacer volver lo perdido. Entonces, es algo que estuvo, regresar, y que vuelve, no algo nuevo, sino algo que estaba. Ustedes ven lo importante de analizar las palabras y no leer así rápidamente. Entonces, dice, también te di por luz
de las naciones, luz para Efraín, multitud de pueblos, raza, lengua y nación, hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Lleven el mensaje, yo les doy autoridad hasta lo último de la tierra. Esa es las buenas nuevas. Israel puede regresar. Luz para las naciones, Efraín. Levantar a las tribus, restaurar el remanente. Ahora, vamos a analizar las palabras. Dice, ahora así dice, y lo que él dice, él lo cumple. Elohim, el que me formó. La palabra formó allí es Yatzar, como alfarero que da forma. Desde el corazón, desde el seno del Abba, Yatzar, significa idear, disponer, pensar. Yeshua fue formado, engendrado en el corazón, en el seno del Abba. Salió de él mismo, de su mismo corazón, espíritu indefinido, poder, sabiduría, la palabra. Tomó vida, forma. La manifestación visible del Elohim invisible. Significa disponer algo. Lo pensó. Su sabiduría tomó forma. Él mismo lo hizo por ti y por mí. Lo determinó para ser el siervo con la misión de recuperar lo que se había perdido, de restablecer, de restaurar las tribus de Jacob, el remanente de Israel y ser luz de las naciones. Entonces, Yeshua es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que él mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Y que se humilló a sí mismo como siervo. Y vamos a leer lo que dice Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Yeshua, nuestro Mashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, el siervo escogido para levantar a las tribus, luz de las naciones, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Se hizo el Hijo de Hombre para el servir, hacer la voluntad de Elohim. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, muerte del madero, que era la peor muerte que existía en ese tiempo, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no es Jesús. Yeshua es el nombre, sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Adón para la gloria del Elohim, Abba, Padre. Estas son palabras de verdad poderosas. Entonces, el plan es tú y yo, su pueblo. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dice Mateo capítulo 15. A buscar lo que se perdió, restaurar, reconciliar a Israel, a Jacob, con Elohim. Ahí lo está profetizando en Isaías 49. Está hablando del siervo escogido. Ahora, donde dice que él hará volver, hacer volver. Esa palabra ahí es shuv, de Teshuvah, 7725, que significa arrepentirse y convertirse, recapacitar, traer, restablecer, restaurar. Y también tiene que ver con dar el reposo
al rescatar las ovejas perdidas. Todo eso tiene que ver con hacer volver. Es en el poder de la diestra de Elohim, la mano del Todopoderoso, que Él hace las cosas, y a eso vino Yeshua. Entonces ahí lo dice, ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo, para reconciliarlo a la esposa de Elohim. Yo soy tu hacedor. Así dice la palabra. Y soy tu esposo. Entonces vemos aquí que Jacob son las 12 tribus, los hijos de Israel, la multitud de las naciones que se profetizó en Génesis 48 como los hijos de Israel, que es Jacob, hijos de Jacob, donde él dice que serían suyos y que su nombre se iba a perpetuar para siempre sobre ellos. O sea, Efraín, la multitud de los gentiles, de las naciones, de las iglesias que tienen que entrar en el pacto como pueblo de Israel, le dio su nombre para siempre y lo tomó como hijos, los hijos de José. Entonces dice que no solo que él lo va a hacer convertir a la multitud de gentiles que son de las naciones de Efraín, sino que él los hará arrepentirse para congregarle a Israel como una congregación, y serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Ahora la palabra congregarle es asaf, que es apoderarse, es amontonar, congregación, juntar, menguar, acoger y buscar. Entonces él va a buscar a su pueblo, a sus ovejas, para congregárselo y reconciliarlos a Elohim. Ahora, en el verso 6 dice que él va a levantar. La palabra levantar allí es kum, las tribus de Jacob, o sea, restaurar el remanente de Israel, hacer volver a su Torá, a sus mandamientos. Y el remanente es lo que quedó de las tribus. Y también la luz de las naciones sería. Ahora vamos a ver otro texto que está en Isaías 42, del 1 al 7, pero también vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 30 al 32. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso es cuando llevan a Yeshua al templo, ¿verdad? Que Simeón lo ve. Simeón. Y dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, a Efraín, la multitud de naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Ahora vámonos a Isaías 42 y vamos a leer del 1 al 7. Y aquí nos vuelve a hablar de Yeshua como ese siervo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y aquí en el capítulo 49 vamos a ver que habla de que él la escogió aunque el pueblo lo ha despreciado. Pero es el escogido y el enviado, el Mesías. Entonces dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerden que fueron las palabras que se escucharon del cielo, mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual me complazco porque hace mi voluntad, mi siervo. Entonces dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién trae la justicia? El juez justo a quien se le ha dado el juicio, Yeshua, el siervo escogido de Elohim. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas lejanas, los países. Entonces, él no va a descansar, él no va a desmayar, y nosotros que estamos con él tampoco nos cansamos ni desmayamos hasta que sea establecido ese reino de justicia de donde sale la ley a las naciones, que no se ha abolido. Entonces, eso lo podemos leer Mateo 12, del 18 al 21, haciendo la referencia a este verso. Así dice Yahweh Elohim, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai,
te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, el nuevo pacto, al pueblo. ¿A qué pueblo? A Israel. Y por luz de las naciones. Efraín, multitud de pueblo, raza, nación, los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob, que tienen su nombre, hijos de Israel. Entonces, no una iglesia nueva. Entonces dice, para que abras los ojos de los ciegos, que están ciegos hasta el día de hoy, para que saques de la cárcel a los presos, y no hablamos de presos que están en las cárceles de los países, estamos hablando de presos de Satanás y esclavizados a los gobiernos en su mente, para que sean libres por la verdad, y también aquellos que están presos a las doctrinas erradas. Entonces dice, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas, que están en oscuridad, que no pueden comprender, que no entienden nada. Entonces, todo esto que leímos aquí, lo vamos a seguir desarrollando en este tema, porque ahora en los próximos versos pues va a hablar del Redentor, que es Yeshua, y después de su misión. Y bueno, el tema es largo, yo se lo estoy haciendo de poquito en poco para que vaya agarrando la importancia de entender que Yeshua es el siervo, que vino a levantar a las tribus de Jacob, que también vino a ser la luz de las naciones, y que esas naciones, esos gentiles, son los mismos hijos de la promesa que se le dio a Jacob, a Efraín, que formaría la multitud de las naciones, que Efraín fueron las 10 tribus dispersas en el mundo entero, que se mezclaron con los gentiles, pero que la Escritura a través del libro de Oseas dice que Él no los va a destruir, que Él los va a salvar porque los ama. Y que en Jeremías 31, donde nos habla del nuevo pacto, le dice que allí Efraín se lamentaba porque es un novillo indómito. O sea, indómito es rebelde, ha dejado la ley, no ha sido domesticado. Entonces Él va a recibir este castigo para limpiarlo y traerlo a su reino por la promesa de la multiplicación de estos hijos que lo vemos en Apocalipsis 7, donde esta multitud de toda raza, lengua, nación, ¿verdad? Yeshua los trae y los restaura. Y ahí se cumple esa promesa de esa multitud de naciones incontables que vemos a través de todas las escrituras que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque lo que el Padre promete, Él lo cumple. Esa multitud va a salir de la gran tribulación, que son todas esas iglesias cristianas que usted ve hoy, que rechazan el Shabbat, que rechazan la ley. Va a llegar el momento de la gran decepción, cuando lo que ellos esperan no se cumpla, y el Abba le muestre su misericordia, manifieste su presencia en ellos, y ellos finalmente, extraviados de espíritu y ciegos, guía de ciego, puedan ver. Por el Espíritu les será revelado. Todo esto está escrito y profetizado, y por eso es muy importante entender todo esto. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.